Hola, pero muy buenos días. Los saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo en este miércoles 16 de junio del 2021. Estamos una vez más transmitiendo un nuevo momento, un nuevo tiempo de mensaje de la palabra de Dios, de enseñanza, de poder llevar un mensaje a todos amados que nos van a estar conectando o lo van a ver diferido en algún momento, este mensaje, esta enseñanza, que podamos en este tiempo recibir, ¿sí? Todo lo que Dios está hablando a su iglesia, a su pueblo, todo lo que Dios está haciendo, ¿sí? En medio de todos nosotros. Amados, mi nombre es José Luis Vidal, somos la Casa Apostólica Emmanuel Quilmes, aquí en la provincia de Buenos Aires. Estamos trabajando para llevar adelante aquí el servicio a Dios, a la casa, de poder llevar el mensaje del Evangelio, de poder alcanzar a todas aquellas almas que han sido destinadas para salvación, ¿sí? Así que estamos trabajando aquí ya hace tiempo en este lugar, en esta ciudad, en toda la provincia de Buenos Aires, ¿no? Llevar adelante el mensaje del Evangelio, llevar adelante una casa, llevar adelante todo lo que Dios ha soñado, ¿sí? De antemano con nosotros, para que andemos en buenas obras, ¿no? En este tiempo donde Dios ha establecido, ¿sí? Poder alcanzar a estas almas que están esperando, ¿sí? Que el tiempo o la sazón de Dios para sus vidas, ¿sí? Así que le animo en esta hora a que pueda estar escuchando, compartiendo este video, de poder compartir el Evangelio, ¿sí? A toda criatura, dice la Biblia, que tenemos que predicar, porque el tiempo se está acortando, ¿sí? La venida del Señor es inminente, la venida del Señor, el regreso del Señor a buscar a su amada, a su iglesia, ¿sí? Es pronto, entonces tenemos que estar preparados, tenemos que estar apercibidos, tenemos que estar atentos a todo lo que Dios está hablando en este tiempo por medio de su portavoz, y su portavoz es la iglesia, ¿sí? La iglesia es el mensajero, la iglesia es el pregonero de justicia de Dios en este tiempo, así como lo fue Noé al principio, así como lo fue Juan el Bautista, preparando el camino del Señor allí, ¿sí? El principio del nacimiento de Cristo. Entonces tenemos que en este tiempo entender que somos una iglesia que estamos pregonando, ¿no? La justicia de Dios, que estamos hablando lo que Dios mandó hablar, ¿no? Que es el Evangelio, a toda criatura, ¿sí? El que creyere, dice la Biblia, y se bautice, este será salvo. El que no lo haga será condenado. Entonces tenemos que más que nunca predicar, tenemos más que nunca que enseñar la palabra, tenemos más que nunca que hacer lo que Dios nos manda hacer, ¿sí? Tenemos un trabajo, ¿no? Tenemos un trabajo que hacer. Por eso el Señor dijo allí, ¿no? Es una oportunidad que la mies es mucha, ¿no? Y los obreros son pocos, ¿no? Entonces Jesús decía que rueguen al Padre para que envíe obreros, ¿no? ¿Por qué? Porque no todos hacen el trabajo, no todos están dispuestos, ¿no? Dispuestos a hacer este trabajo, ¿no? Porque este trabajo implica responsabilidad, este trabajo implica ser en este tiempo de búsqueda, este tiempo de estar en intimidad con Dios, de obedecer, de hacer lo que nos manda hacer, y no todos, ¿no? No todos pueden entender esto, ¿no? Entonces tenemos que en este tiempo ser entendidos, ¿no? Entendidos en los tiempos que estamos viviendo, entendidos que tenemos un trabajo como iglesia, tenemos una misión como hijos de Dios, ¿no? Que es predicar el Evangelio, que es anunciar la buena nueva de salvación de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Para que las personas después, delante de Dios, no tengan excusa de que nadie les predicó, de que nadie les dijo nada, ¿sí? Aunque la misma naturaleza, dice la Escritura, aunque la misma creación, ¿no? Nos demuestra que Dios existe. Entonces no hay excusa, dijo el apóstol Pablo, ¿no?
allí en la carta a los romanos. No hay excusa, ¿sí? No hay excusa para decir que no le están predicando, que nadie le dijo, ¿no? El día que estemos delante de la presencia de Dios, porque todos vamos a estar delante de la presencia de Dios, ¿sí? Y allí tenemos que rendir cuentas de lo que hemos hecho o que hicimos, ¿no? Mientras estuvimos en la tierra. Entonces tenemos que aprovechar bien el tiempo, tenemos que entender que cuanto más nos involucremos en las cosas del Señor, la iglesia de Jesucristo esté más involucrado en las cosas de Dios, entonces vamos a estar haciendo lo que Dios nos manda hacer. Amén. Entonces los días miércoles estoy enseñando, ¿no?, sobre el proceso del creyente hacia la madurez, ¿sí? Esta ya es la parte sexta de este mensaje. No quiero volver a decir todo lo que he estado hablando, ¿no?, en todos estos miércoles que estuve enseñando y compartiendo sobre esto, porque la verdad que lleva bastante, ¿no? Lleva bastante y cada vez se va añadiendo más cosas a esto y poder entender que no es solamente, decía yo, una oportunidad haber aceptado a Cristo en el corazón y que ya está todo. No, hay un proceso, ¿no? Hay un proceso de Dios en cada persona que acepta a Cristo. Hay un proceso de Dios en cada uno de nosotros para que podamos entender para qué nos llama, para qué nos salva, ¿sí? Porque decía también otra oportunidad, ¿no?, que no solamente nos salva o nos rescata de no ir al infierno, ¿sí?, cuando partamos o venga ante el Señor, sino para que podamos entender que hay un propósito, de que hay un propósito aquí en la tierra, que no somos enviados a la tierra, ¿no?, para que pasemos el tiempo nada más, sin pena ni olvido, como dice una canción, ¿no?, sino para que podamos ser en este tiempo el propósito de Dios en la tierra, ¿sí?, porque somos el propósito, somos lo que Dios destinó en eternidad y que tenemos que hacer lo que Él nos mandó a hacer, ¿no? Y yo decía también que el hombre que no ha conocido o no se le ha despertado el espíritu, ¿no?, el espíritu de entendimiento o el espíritu ese que estuvo con Dios en el principio, en la eternidad, donde allí fuimos equipados, donde allí fuimos preparados, ¿no?, para que aquí en la tierra lo pongamos en práctica. Lo que pasa es que tuvimos, o está el hombre sin Dios, o está el hombre sin entendimiento de Dios en su espíritu, ese hombre nunca va a poder desarrollar el propósito. Hasta que no acepta a Cristo, hasta que no salga de esa ceguera espiritual, o esa muerte espiritual, o ese adormecimiento espiritual. Entonces, cuando aceptamos a Cristo en el corazón, el Espíritu Santo de Dios, ¿no?, el Espíritu Santo de Dios resucita nuestro espíritu, ¿no?, y ese espíritu está todo allí almacenado, pero la memoria espiritual no está fresca y tiene que ser alimentada, tiene que ser avivada, tiene que ser llevada a entenderlo, ¿no?, y poder llevarlo a práctica. Pero claro, el hombre es tripartito, ¿no? El hombre tiene un espíritu, tiene un alma y tiene un cuerpo, y para poder llevar a cabo el plan de Dios lo tiene que hacer entero. El hombre aquí en la tierra no puede separarse, no puede andar el espíritu por un lado y el cuerpo por otro, no, somos tres en uno, ¿no? Entonces tenemos que entender que una vez que el espíritu es despertado, tiene que recuperar esa memoria espiritual cuando estuvo con el Señor allí y fuimos equipados, ¿no? Y eso es un proceso, eso lleva tiempo, donde por eso el Señor nos deposita en la iglesia, por eso el Señor nos pone en una congregación, nos da padres de fe, nos da pastores, nos da apóstoles, allí donde somos, allí en la casa junto con los hermanos en la fe, no, para poder allí prepararnos, para poder allí entender el propósito, para poder allí recuperar esa memoria a través de la palabra de Dios, a través del mensaje, a través de ese hombre, ¿no?, que está allí, que Dios ha puesto, ¿no?, para que nosotros podamos recuperar esa memoria, para que nosotros podamos activarnos en el propósito de Dios. Y todo tiene un proceso.
todo tiene un tiempo, todo tiene situaciones, cosas que Dios va haciendo a lo largo de nuestro caminar en el Señor, ¿sí? No, el camino del creyente o del cristiano no es un camino de color de rosas, no es un camino allanado, no, hay obstáculos, hay situaciones, hay cosas que allí en medio de ese caminar en el Señor tenemos que pulir nuestra vida, nuestro carácter, tenemos que entender que allí, ¿no? en la iglesia aprendemos a depender, ¿no? a depender de Dios primero, a depender allí, a estar bajo paternidad, bajo una cobertura, que relacionarnos allí en la casa con los otros hermanos en la fe, ¿no? la familia, la común fe. Entonces tenemos que entender en este tiempo que utiliza todo eso el Señor, ¿no? Todo eso el Señor utiliza para que nosotros podamos crecer, desarrollarnos y madurar, ¿no? Esos son los pasos del creyente, ¿no? Yo decía también que el proceso del creyente es como la de un ser humano, ¿no? En el camino del Señor nacemos, ¿no? como bebé, pero no nos quedamos en la etapa de bebé, ¿no? Sino que vamos creciendo, desarrollando, vamos ¿no? en todo un proceso de años, de un tiempo, en donde vamos adquiriendo conocimiento, donde nos enseñan, aprendemos, ¿no? Y todo eso. Entonces, en las cosas del Señor es lo mismo. En las cosas espirituales es lo mismo. Pero lo que pasa que en lo espiritual no hay cierto avance, no hay cierto desarrollo, ¿no? hacia esa madurez. ¿Por qué? Porque muchos, decía en otro momento, se quedan en la etapa de infancia, se quedan en la etapa donde siguen todavía siendo niños en las cosas del Señor y no avanzan, no avanzan. Usted va a ver infinidades de creyentes o de cristianos, ¿no? que están detenidos o que ya no están en las cosas del Señor y siguen una etapa de infancia, siguen una etapa de niñez. ¿Por qué? Porque no entienden que deben ser procesados y que deben desarrollarse en la casa, que deben estar en la iglesia. Porque cuando se desconecta de la iglesia, amado, eso no, porque Dios no trabaja en manera, bueno, vamos a hacer a este solamente y que te haga todo el trabajo. No, por eso la iglesia es un cuerpo, la iglesia no es uno solo, la iglesia somos todos aquellos que hemos aceptado a Cristo, pero funcionamos en un cuerpo, funcionamos todo en particular, los miembros unos con otros, ¿no? que están unidos con las coyunturas, los tuétanos, ¿no? y todo eso que conecta un cuerpo, ¿no? entonces somos todos uno. Pero para poder funcionar en el cuerpo, tengo que ser parte del cuerpo, tengo que estar vinculado al cuerpo, tengo que estar allí en el cuerpo y allí crecer. En la iglesia es el cuerpo de Cristo, entonces allí soy formado, allí soy desarrollado, allí adquiero los conocimientos, allí alcanzo la madurez y soy preparado para cumplir el propósito de Dios. Entonces tenemos que entender en este tiempo que si no somos parte de ese cuerpo, si no estamos en la iglesia, amados, no podemos desarrollarnos. Es más, se involuciona, vuelve atrás el ser humano en su decisión de seguir a Cristo. ¿Sí? En su decisión de seguir a Cristo. Entonces, en este tiempo, tenemos que entender que el proceso tiene que ver porque nos cuesta entender. Nos cuesta entender, vamos a desarrollarlo, la obediencia, ¿no? Por ejemplo, porque la obediencia se debe aprender, ¿no? Se debe aprender, así como un ser humano viene a esta tierra y no sabe cómo comportarse hasta que es enseñado por los padres, ¿no? O en la casa donde está. Y lo mismo ocurre en la iglesia, ¿no? ¿Por qué el proceso? Porque nos cuesta obedecer a Dios. Nos cuesta entender que debemos depender de Dios. Nos cuesta entender que cuanto más peleemos, ¿no? contra Dios, mayor va a ser el proceso. Usted lo va a ver a lo largo de las escrituras en aquellos que Dios llamó, ¿sí? Que no es que, bueno, llamó a Abraham y ya Abraham fue padre de multitudes inmediatamente. No, hay un proceso en la vida de Abraham, ¿no? Por ejemplo, donde fue transformado
en un hombre que no podía tener hijos a un hombre de multitudes de hijos. Entonces, para poder llegar a ese cambio, Dios usó un proceso en su vida. ¿Por qué el proceso en su vida? Porque a Abraham también le costó obedecer. A Abraham también desobedeció. A Abraham también, ¿no?, en medio de su caminar con Dios, cometió errores. ¿Por qué Dios lo llama el Padre de la Fe? ¿Por qué Dios lo llama amigo de Dios? Porque Él se dejó en su momento, entendió el proceso, entendió que no es a su manera las cosas, sino a la manera de Dios. Y cuando entendió eso, entonces ya lo que él tenía no era de él, ya su vida no era para él mismo, sino para el propósito de Dios. ¿Sí? Entonces hay un proceso en nuestra vida, hay un proceso que Dios utiliza. ¿Sí? Yo decía en estos días a alguien esto, ¿no? De que ¿por qué el proceso? Porque nos cuesta obedecer, nos cuesta entender que debemos depender de Dios, ¿no? Entonces, bueno, no lo aprendés de una, dice el Señor, no lo entendés así, vamos a tener que aplicar el proceso, ¿no? Vamos a tener que aplicar un tiempo de llevarte a entender, ¿no? Que si te has rendido a mi vida, a mí, si has aceptado a mí en tu corazón, bueno, ahora tenés que depender de mí. Si no hemos aceptado a Cristo, ¿no? A Cristo como Señor y Salvador, tenemos un Señor a quien responder, tenemos a alguien a quienes ya somos de Él. Entonces, cuando entendemos eso, entonces, amado, podemos emprender un crecimiento, podemos emprender algo para Dios. No podemos hacer nada para Dios si no entendemos esto, de que no es a nuestra manera, que esa es la manera de Dios las cosas, que esa es la manera de lo que Él estableció a través de su palabra, a través de lo que Él estableció en la iglesia, no lo que nosotros queramos establecer, no lo que el hombre quiso establecer en la iglesia, sino lo que el Señor estableció. Por eso dice allí en Efesios, ¿no?, que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros pastores, evangelistas, a otros pastores y maestros, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, ¿sí? O sea, para que todos alcancen, ¿no?, el propósito, para que todos lleguen a la estatura del varón perfecto, que es Cristo. ¿Y dónde se desarrolla eso? En una iglesia, en la casa, donde nos vincula el Señor, allí con una paternidad de fe, con una casa, con una visión, con hermanos de la común fe, y allí nos deposita, y allí comienza el proceso, allí comienza todo, amado, en aquel que ha aceptado a Cristo. En aquel que ha aceptado a Cristo en el corazón, comienza a incursionar, ¿no? Comienza a incursionar en las cosas de Dios, ¿no? Lo que antes no conoció, ahora comienza a conocer, ¿no? Porque el hombre que viene a los pies del Señor, ¿no? La gran mayoría, todos nosotros, hemos llevado con todo un bagaje de cosas, con un bagaje de enseñanza, de mezcolanza en nuestra mente, ¿sí?, que ha sido bombardeado durante muchos años, mucho tiempo, de pensamientos, de principios, y la mayoría contraria a lo de Dios. Contrario a lo de Dios, porque el sistema se ha encargado a lo largo de todo el tiempo de la historia a quitar a Dios de la vida del hombre, ¿no? El propio hombre quitando a Dios. Entonces, amado, en este tiempo, ¿sí?, que los que no entienden esto nunca va a poder crecer, nunca va a poder cambiar su manera de pensar, porque tenemos que tener la mente de Cristo, tenemos que tener la mente de Él, no como hijo de Dios. Entonces, tenemos que entender que Dios utiliza procesos y que ese proceso lo comienza el Señor dentro de su casa, dentro de la iglesia, allí donde nos ha puesto, así como nosotros no pudimos elegir a nuestros padres biológicos y a dónde nacer ni a dónde estar, sino que Él nos puso allí. Lo mismo ocurre en la iglesia. Nosotros no elegimos a nuestros padres de fe, Dios lo eligió, ¿sí? Nosotros no elegimos la casa donde vincularnos, Dios nos vinculó. Allí nos ha puesto una familia de común fe y allí somos formados.
allí somos procesados. Entonces, cuanto más rápido entendamos esto, más rápido vamos a poder alcanzar el propósito y más rápido vamos a poder establecer lo que el Señor quiso o quiere con nuestra vida. Amén. Entonces estamos hablando, ¿no?, en este tiempo de la importancia, ¿no?, de tener un acuerdo con ese padre de fe, con esa casa donde nos vincula, con los hermanos de la común fe y con la visión de la casa, ¿sí? No puede haber, ¿sí?, relación, por así decirlo, en una casa si no hay acuerdo, si no hay un pacto, si no hay un tratado, si no hay un convenio, ¿no?, si no hay una alianza de verdad con esa casa y con ese padre de fe, ¿sí? Porque es imposible que estar allí, ¿no?, y desarrollarnos si estamos con un pensamiento de, bueno, yo vengo acá a la iglesia a imponer, por ejemplo, mis pensamientos, lo que yo opino, lo que yo creo. No, allí hay un padre de fe, allí hay una casa que está Dios, que lo ha puesto antes que nosotros llegamos, amado, antes de que nosotros nos pusiera. Entonces tenemos que entender que allí en la casa, ¿sí?, allí en la casa, en donde nos planta, tenemos que sujetarnos, ¿no? Y la sujeción es lo que el hombre no quiere. Y por eso el proceso. Por eso cuanto más tardemos en entender esto, de que tenemos que tener un convenio, un tratado, un vínculo, ¿no? Ahora vamos a hablar, desarrollarlo en estos minutos, de entender que hay un pacto, de que hay un tratado, de que hay un acuerdo, que tiene que haber entre dos partes para que haya un acuerdo. Tiene que haber un pacto entre dos personas, por ejemplo, para ponerse de acuerdo. Y yo decía que hay poder en el acuerdo, hay poder en ese acuerdo. Decía nuestro padre de fe en estos domingos que nos ministraba la palabra, ¿no?, que hay poder en el acuerdo. Dice la Biblia que si tan solo dos se pusieran de acuerdo en todo lo que pidieran al Padre en el nombre del Señor, Él lo haría, ¿no? Entonces la Biblia también dice que si dos andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo, ¿no? Entonces tiene que haber un acuerdo, tiene que haber un compromiso. El acuerdo tiene que haber un compromiso entre dos partes que se unen, ¿no? Por ejemplo, el matrimonio. Hay un acuerdo, hay un pacto, hay un tratado, un convenio, ¿sí?, por así decirle, ¿no?, donde hay un acuerdo, ¿no?, entre dos personas que son uno al fin y al cabo, porque el matrimonio habla que los dos serán una sola carne. Y lo mismo tiene que ocurrir en la iglesia, tenemos que ser una sola carne, ¿no?, allí con la iglesia, ¿no?, allí con nuestra paternidad de fe, con los hermanos en la casa, con la visión que Dios ha dado allí a ese padre de fe. Entonces llevarlo a cabo juntos, llevarlo a cabo, porque un día vamos a ser enviados. Si realmente entendemos estos procesos y alcanzamos la madurez, entonces vamos a poder desarrollarlo en otro lugar donde el Señor nos quiera plantar. Amén. Entonces decía, en todas las transmisiones, que lo primero que hace el Señor cuando llegamos a la iglesia o a la casa de la iglesia es circuncidarnos, ¿sí? Es circuncidar, y la circuncisión tiene que ver con un pacto, ¿no? Primero con Dios, un pacto con el padre de la casa y también con la misma casa donde Dios nos está poniendo, vinculando, ¿sí? Hay un acuerdo. Y Dios mismo lo estableció en su palabra, que el que no se circuncidaba no podía ser parte del pueblo de Dios. Es así, amado, no hay otra palabra que agregarle a lo que Dios estableció en su palabra. El que no se circuncidaba, por ejemplo, como pueblo de Dios, como pueblo de Israel, no era parte del pueblo, no era, sí, era excluido, ya Dios no estaba con esa persona. Porque había que haber una señal de pacto, había que tener una señal en su vida, en su cuerpo, de que pertenece al pueblo de Dios, ¿sí? Hoy la circuncisión no es física, porque Cristo ya lo cumplió en la cruz, ¿sí?, y nos hizo allí una nueva circuncisión, y esa circuncisión es del corazón, es espiritual, es circuncidar el prepucio de nuestro corazón, ¿sí?, de lo que sobra, lo que estorba, lo que está estancando, decía en el programa anterior, ¿sí?, lo que está deteniendo, lo que está estorbando, decía el pecado, nuestra vieja manera de vivir,
¿sí? Y el orgullo. Son tres cosas que tenemos que cortar en esa circuncisión para poder entrar en pacto, para poder entrar, ¿sí? Y poder conquistar y poder hacer un montón de cosas. No quiero volver atrás en esto, pero vamos a lo nuevo de hoy. Vamos a lo que quiero dejarle, ¿no? De que pueda entender. Vamos al primer libro de Corintios, del apóstol Pablo, capítulo 7, verso 19. ¿Sí? Primera carta a Corintios 7, 19. De allí la escritura: la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. ¿Sí? El mismo apóstol Pablo escribe, ¿no?, que hoy en día en la iglesia, ¿sí?, si la circuncisión, si vos te dejaste circuncidar, vos te dejaste cortar, ¿sí?, el prepucio del corazón, ¿no?, o cortaste lo que te estaba estancando, pero ahora empieza otra parte, ahora comienza lo que realmente tenés que hacer, que es guardar los mandamientos de Dios, ¿sí? Es guardar los mandamientos de Dios, ¿no? Por eso dice el apóstol Pablo que nada es la circuncisión o la incircuncisión, ¿sí?, y no tiene valor, o sea, a la hora de seguir obedeciendo, lo dejamos de hacer. Y cuando desobedecemos, rompemos un pacto o un acuerdo, ¿sí? Una vez que somos circuncidados o no circuncidados, amados, entramos en una etapa de que tenemos que obedecer la palabra de Dios, de que tenemos que entender que Dios ha establecido principios, el cual tengo que poner en práctica, el cual tengo que tomar para mi vida. Y esos principios los da un padre de fe en la casa. Esos principios, esa palabra de Dios que nos va a alinear al corazón de Dios, que nos va a llevar a crecer, a desarrollarnos y a madurar, tenemos que entender qué es la obediencia. En guardar los mandamientos es obedecerlos. No es, bueno, yo sé los mandamientos. Bueno, está bien, pero ahora tengo que ponerme en obra en eso. Tengo que cumplir los mandamientos de Dios. Tengo que aplicar los principios de Dios. ¿Y dónde aprendo eso? En la casa de Dios, en la iglesia, allí, con un padre de fe, con un apóstol, un pastor que nos está impartiendo la palabra, que nos está impartiendo lo que tenemos que poner en principio, ¿no? Principio es lo que tiene que primordial en nuestra vida, ¿no? Por eso decía antes que hemos sido bombardeados con principios, pero principios ante Cristo, principios ante Dios, ¿no? Entonces hemos sido creados así, hemos aprendido cosas fuera del diseño de Dios. Entonces ahora tenemos que aprender lo de Dios. Y tenemos que desaprender lo viejo, tenemos que desaprender todo lo que las basuras, las cosas que nos han metido en nuestra mente para cambiar nuestra manera de pensar. Y eso es una decisión nuestra, porque el hombre de fe o el padre de fe que Dios nos puso allí en la casa no toma la decisión por nosotros, sino que cada uno de nosotros somos los responsables a la hora de obedecerlas, a la hora de aplicarlas, ¿sí?, a la hora de hacerlo. Pero también estamos rompiendo, ¿sí?, un vínculo, estamos rompiendo un pacto, estamos rompiendo, ¿sí?, lo que nos estamos estableciendo allí en la casa. Entonces, una vez circuncidado por un padre, hay que obedecer al padre, ¿sí? Y la obediencia es lo que todo hijo debe aprender, ¿no? Ningún hijo viene a este mundo, hablando de lo natural, ninguno viene al mundo aprendiendo, sabiendo que tiene que obedecer, por ejemplo, sino que empieza a aprender a través de sus padres, ¿no? Los padres son los que le enseñan a los hijos la obediencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque el hombre, por lo general, si no aprende obediencia, si no le enseñan a obedecer, a respetar las autoridades, por ejemplo, establecidas por Dios, entonces no va a poder encajar, por así decirlo, ¿no? Va a querer hacer lo que se le antoja, lo que le viene en gana. Entonces eso lo va a perjudicar a esa persona. Por eso debe aprender obediencia cada persona que viene, y en la iglesia pasa lo mismo. Esa nueva criatura, esa nueva persona que está allí convirtiendo, que se convirtió a Cristo, que pasó por las aguas del bautismo, que se circuncida, que es parte de la iglesia, que es parte del cuerpo,
tiene que aprender la obediencia. Tiene que aprender a obedecer los principios de Dios. Tiene que aprender a entender y a depender de la palabra de Dios, ¿no? Eso es lo que quiero que entienda en esta mañana, ¿no? Entonces decía en otra transmisión, que también lo hablé en un momento, que la obediencia se aprende, ¿sí? Que la obediencia se aprende. Y eso se aprende estando en la casa, una buena relación con los padres de la casa y con los hermanos de la misma, ¿sí? Con los hermanos de la misma. Por eso el apóstol Pablo a los Efesios capítulo 4, verso 3, dice allí el apóstol, ¿no? Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, ¿no? En el vínculo de la paz. ¿Y quién es alguien solícito, por ejemplo, ¿no? Aquí que nos habla el apóstol, es alguien que presta atención diligentemente, dice el diccionario, ¿no? Con referente a esta palabra, diligentemente y en su propia elección de llevar adelante algo. O sea, cada uno somos responsables en guardar la unidad del espíritu de la casa, en guardar la unidad de un lugar. Allí cada uno en particular somos responsables de prestar atención diligentemente a esto, ¿no? Y llevar adelante junto con esa congregación, ¿no? En donde Dios nos pone adelante la unidad del Espíritu. Y el Espíritu acá habla del Espíritu Santo, no está hablando del Espíritu del hombre, está hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre quiere llevar ese vínculo de paz dentro del cuerpo de Cristo, ¿sí? Dentro del cuerpo de Cristo. Y como cada uno de nosotros somos miembros en particular unos del otro, tenemos que ser solícitos en esto, tenemos que prestarle atención diligentemente, tenemos que velar por esto, tenemos que ser responsables a la hora de cuidar la unidad, de cuidar el vínculo de la paz, ¿no? Y paz no significa ausencia de problemas. Paz no significa que todos somos del mismo cuadro de fútbol, por ejemplo. No, ese vínculo de paz tiene que ver en la unidad del Espíritu, tiene que ver con llevar adelante la obra de Dios, tiene que ver con dejarnos enseñar por esa paternidad de fe y vincularnos con esa casa, porque en una casa, si no hay acuerdo de paz entre todos en esa casa, es imposible que ese ambiente o esa casa puede ser un buen ambiente de crecimiento. No puede ser un buen ambiente donde esa nueva criatura o ese niño, ¿no? que está allí depositado pueda crecer con total sanidad en su vida, ¿no? Por eso vemos en muchos casos, ¿no? que no hay paz, ¿no? En sus hogares, en las casas, hablando de lo natural, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay esta unidad, ¿no? Y toda unidad comienza también por el padre de la casa. Si ese padre de la casa no es diligente en guardar ese vínculo, ¿no? Porque Dios estableció un padre, los padres en la casa. Dios estableció ese diseño, primero los padres, después los hijos, ¿no? Entonces los hijos tienen que guardar esa unidad estando de acuerdo con los padres de la casa. Porque si no hay un acuerdo con los padres de la casa y los padres le hacen entender esto a los hijos, no hay un vínculo de paz en la casa, no hay una armonía, no hay una unidad. Entonces esa persona o ese niño va a crecer en esa casa en una total inseguridad, no va a encontrar allí cómo crecer en total sanidad. Entonces tiene que haber una responsabilidad de todas las partes para guardar el vínculo de la paz. Y comienza con ponerme de acuerdo con el padre de la casa, ponerme de acuerdo con esa paternidad que Dios puso. No, Dios bendice a través de los padres. Lo dice la Escritura. Dios bendice o maldice, ¿no? Por culpa de los padres, ¿no? Muchas veces. Entonces tenemos que entender en este tiempo que todos somos llamados a guardar esa unidad de la fe, de la unidad del Espíritu en la casa, en la iglesia, ¿sí? Todos somos responsables y tenemos que llevar adelante esa unidad en la fe. ¿Qué es un vínculo? Es una relación o una unión que se establece entre las personas, ¿sí? Es lo que es la relación y la unión, ¿sí? Que se establece allí en la iglesia, en la casa, con esa paternidad de fe, con los hermanos, con la familia de la fe. Y paz, para que usted entienda, es una situación o estado
en lo que no hay guerra ni luchas entre dos o más partes enfrentadas. Pero en la iglesia no es así. No hay una guerra interna, ¿no? Sino que todos tenemos que velar por esa paz, ¿no? Y velar por esa paz en la casa o en la iglesia tiene que ver con cada uno de nosotros responsable de cuidar ese vínculo, de cuidar esa paz, ¿no? Y paz no es que todos seamos del mismo cuadro de fútbol, ¿no? Decía, o que nos gusten los mismos colores, o que nos guste la misma comida. No tiene que ver, ¿sí? Con cuidar, ¿no? Con cuidar la casa, tiene que ver con cuidar ese lugar donde el Señor nos pone allí, ¿sí? Y no estar en desacuerdo con el padre de la casa, porque ahí ya rompemos el vínculo de la paz. Si no hay paz entre los hijos y los padres, no podemos pretender que entre los hermanos también no haya paz, ¿sí? Esto tiene que haber un entendimiento en esto, ¿sí? Un entendimiento en eso. Establecer el vínculo de la paz, del cual se puede crecer, desarrollar y madurar con total sanidad en el cuerpo de Cristo. Si no hay un acuerdo de paz, ¿sí? Y paz en el cuerpo de Cristo, es entender que lo que nos une es Cristo, ¿sí? El cual debemos todos crecer. Todos estamos llevados o llamados a crecer, ¿no? Es imposible negar esto, porque todo ser humano crece, ¿no? Todo ser humano tiene que crecer. Y en lo natural, ¿sí? En lo natural todos tienen que crecer y llega un momento en que ya no crece más, se estanca, pero en lo espiritual, ¿sí? En lo espiritual nunca dejamos de crecer, siempre estamos en crecimiento, en desarrollo, ¿sí? Siempre estamos teniendo que entender, todos tenemos que llegar al varón perfecto, ¿sí? Y eso es un proceso, y eso es todo el tiempo, ¿sí? Pero por eso le decía, cuando entendemos que debemos aprender obediencia y vincularnos en una casa y está de acuerdo, ¿sí? Allí con la paternidad de fe, con los hermanos de la común fe, ¿sí? Es llevar adelante la visión de la casa, es llevar adelante el propósito de Dios allí, ¿sí? Para que luego seamos formados, ¿sí? Para alcanzar el propósito o el ministerio que Dios ha depositado en nuestro espíritu. Amén. Entonces la paz de un hogar, decía, comienza por el padre de la misma, ¿sí? Por el padre de la misma. Y todo debe estar de acuerdo a ese padre de familia para que la paz se establezca. Es lo que decía recién, ¿sí? Hablando de lo natural. Si la casa no está en acuerdo con la cabeza, entonces no hay paz ni vínculo, ¿sí? Y en ese ambiente es difícil crecer si cada uno hace lo que le viene en ganas, ¿sí? O sea, si no hay un acuerdo, si no hay entendiendo que los padres, ¿sí? Que Dios ha puesto en esa casa, los hijos tienen que sí o sí aprender a obedecerlos, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el vínculo que lo que puede hacer que en ese ambiente se pueda establecer un vínculo de paz. Y lo mismo ocurre en la iglesia, ¿sí? Lo mismo ocurre en la iglesia. Si no hay un acuerdo con el padre de la fe y la casa, entonces no hay paz. Y el crecimiento no es bueno y el ambiente menos, ¿sí? Entonces tenemos que entender esto. Si Jesús mismo, ¿sí? Tuvo que aprender la obediencia, ¿sí? Y ser perfeccionado, ¿cuánto más usted y yo? ¿Sí? ¿Cuánto más usted y yo tenemos que entender esto, ¿no? Mire lo que dice, ¿no? Allí en la carta a los Hebreos, capítulo 5, del verso 8 al verso 9, ¿sí? Hebreos capítulo 5, del 8 al 9. Dice allí, hablando justamente de Jesús, y aunque era hijo está con mayúscula, está hablando de Jesús, ¿sí? Por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Qué tremendo esto, amado, porque el propio Jesús tuvo que someterse a un Padre terrenal, pero a su vez de fe para él también, ¿sí? O sea, José y María, que fueron los elegidos por el Señor, ¿no? Por Dios, para recibir a ese hijo y hacer de ese hijo, ¿no? El Salvador. Imagínense la tarea de José y María, ¿sí? Acá vemos la figura de José, por ejemplo, del pastor,
Y María, la mujer en la Biblia, es figura de la iglesia. María es la iglesia, o sea, el pastor con la iglesia tiene que llevar a los hijos, ¿sí? A los hijos de esa casa, ¿no? A alcanzar el propósito, ¿sí? Alcanzar el propósito. Entonces Jesús tuvo que someterse, ¿sí? Al Padre terrenal que Dios le asignó, a ese Padre de fe, porque aquí no formó a Jesús, José y María, ¿sí? Muchos dicen, no, Jesús aprendió, no sé, en la India, muchos dicen, ¿no? A Jesús aprendió en Grecia, aprendió en Egipto. No, amado, Jesús aprendió con sus padres terrenales. Ellos eran israelitas, ellos conocían la palabra, conocían la ley de Dios, ¿sí? Entonces ellos lo formaban a Jesús. Ellos le dieron las herramientas, los principios de Dios establecido allí en la palabra de Dios, porque acuérdense que Jesús nació bajo la ley, Jesús tuvo que aplicar la ley, amado, por eso dice que Él tuvo que aplicar la ley, toda la ley la aplicó Jesús, ¿no? Por eso hasta Jesús es la ley, ¿sí? A través de Él se rompió todo lo que nosotros tenemos que obedecer. Ahora lo que tenemos que obedecer es por gracia y es por fe a los principios de Dios. Pero volviendo al tema, Jesús tuvo, ¿sí?, que someterse a los padres, ¿sí?, y allí desarrollarse y allí crecer y alcanzar la madurez, porque Jesús tuvo que alcanzar la madurez, ¿no? La Biblia dice que a los 30 años recién Jesús se bautizó, ¿sí? A los 30 años Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, ¿sí? Y allí recién fue investido de su Padre, de Dios, con el Espíritu Santo, ¿sí? Y allí fue el llamado ministerial que comienza en la vida de Jesús, ¿no? No comienza antes, no comienza en la niñez, ¿sí? Comienza allí, comienza cuando fue investido del poder del Espíritu Santo, ¿no? Entonces tenemos que entender, si queremos alcanzar el propósito y que Dios nos lleve a cumplirlo, tenemos que primero aprender la obediencia, ¿sí? Jesús, porque era hijo, aprendió la obediencia. Aunque era el creador de todo, aunque era el Señor, tuvo que someterse a los principios que Dios estableció, ¿sí? Estar bajo los padres, estar desarrollando allí en un vínculo de paz, porque Jesús, amado, también tuvo que ser disciplinado, también tuvo que ser enseñado y también tuvo que ser direccionado, ¿sí? Acuérdense que Jesús también aprendió el oficio que tenía su padre terrenal, ¿no? Su padre de fe, porque no era hijo biológico de José, sino era hijo de Dios, ¿sí? Fue engendrado por el Espíritu Santo en María, pero José fue el padre de fe, el padre del alma de Jesús, ¿no? El padre del alma de Jesús, y él también le enseñó el oficio que él tenía, que era el ser carpintero, ¿sí? Jesús también tenía el oficio de ser carpintero. Entonces por eso dice, ¿dónde estaba Jesús de los 12 años hasta los 30, aprendiendo el oficio de su padre? Y estuvo trabajando, ¿sí?, en esa carpintería, y seguro que también se ha financiado, ¿no?, por así decirlo, su vida. No lo dice la escritura, pero te da a entender que él aprendió el oficio. Y amado, ser carpintero en aquel entonces no era solamente arreglar una silla o algo de madera, sino también el carpintero era alguien que construía, era alguien que hacía casas, era alguien que hacía estructura, ¿no? Entonces Jesús no era cualquier cosa, ¿no? No, Jesús no es que aprendió solamente a predicar el evangelio, ¿no? También tuvo que trabajar, ¿no? También tuvo que trabajar y trabajó en las cosas de su padre, ¿no? Entonces por eso tenemos que entender que allí en la casa de un padre, ¿no?, en la iglesia donde el Señor nos pone, allí nos pone esos padres para que aprendamos la obediencia, para que estemos sujetos, para que un día también podamos desarrollar lo mismo que ese padre, amado, porque Dios nos llama a ser padres de padres, no solamente a ser padres de hijos.
a ser padres de padres. Esa es la visión de esta casa. Esa es la visión que tenemos a llevar adelante. Que cada hijo de Dios que viene a nuestra casa o a la congregación, que todos puedan alcanzar la madurez, que es alcanzar a ser un padre de fe, a ser un apóstol, a ser un pastor, ¿no? Que lleva adelante una obra, una casa de Dios, en algún lugar donde el Señor lo envíe, a través de los padres mismos, porque el que envía también es un padre, ¿no? El que envía también es un padre. Yo me lo imagino, bueno, la Biblia no lo dice, ¿no? Por ahí José falleció antes de su tiempo en que él fue bautizado, ¿sí? Seguramente ya José no estaba, pero seguramente él habrá dicho, ¿no? Por ejemplo, a su madre, ¿no? También figura de la iglesia, bueno, madre, es hora de ya, ¿no? De salir, de ir, a hacer el propósito, ¿no? Y bueno, fue llevado, ¿no? En ese impulso el Señor a hacer la obra del Señor, ¿no? Ya estaba preparado, ya estaba maduro, ya estaba con responsabilidad para poder llevar adelante la obra, ¿sí? Y allí en el desierto, una vez bautizado, allí terminó siendo perfeccionado, allí terminó siendo, ¿sí? Todo el equipamiento que le faltaba, ¿no? Por así decirle, ¿no? Para realmente lanzarse, ¿no? A hacer todo lo que hizo después, ¿sí? Hacer todo lo que hizo después. Pero comienza todo con aprender la obediencia, comienza todo en dejarse perfeccionar, ¿sí? Muchos dicen nadie es perfecto, y no, ninguno somos perfectos, pero todos estamos llamados hacia una perfección. Todos estamos llamados a alcanzar una perfección. Y esa perfección es lo que estoy hablando, ¿no? Es el proceso que nos lleva. Es el proceso que nos lleva a madurar. Es el proceso que nos lleva a desarrollarnos. Entonces tenemos que aprender la obediencia. ¿Sí? Tenemos que aprender a obedecer. Y que dice además que Él fue perfeccionado también. Pues Él tomó toda autoridad en el cielo y en la tierra y trajo salvación para todos los que le obedecen, ¿no? O sea, si Él obedeció a su Padre, ¿qué piensa usted que nos está pidiendo a nosotros el Señor en este tiempo? O en todos los tiempos, ¿sí? ¿Qué es lo que pide el Señor? ¿No? Honra, el primer mandamiento con promesa, ¿no? Honra a tus padres y a tu madre, para que sea de larga vida en la tierra que Jehová el Señor, tu Dios, te da. Y la honra a los padres tiene que ver con esto, ¿no? En obedecerlos, en respetarlos. Y lo mismo, ¿sí? En lo espiritual, porque hay un padre de fe, una casa donde tenemos que obedecer para que después, ¿sí? Podamos ser llevados a cumplir el propósito y también ser honrados por mismo Dios, ¿sí? Por mismo Dios, a ponernos en obediencia, ¿sí? Y a dejarnos perfeccionar. Entonces, si Jesús tuvo que aprender la obediencia y ser perfeccionado, ¿cuánto más nosotros? Y para poder ser perfeccionado, debió someterse a su paternidad, ¿sí? A su paternidad. Y esto es clave, amado, porque ahí están muchos, ¿no? Diciendo, ¿por qué tengo que obedecer al hombre? ¿No? Y la Biblia es clara. La Biblia dice que tenemos que obedecer a los padres. Tenemos que obedecer a los padres. Y esos padres están hablando en la triple paternidad. A Dios primero, porque es el Padre de los Espíritus. A nuestros padres terrenales, que son los que Dios eligió para que nosotros podamos venir a esta tierra. Y a nuestro Padre del alma, a nuestro Padre de fe, que es el apóstol o el pastor. Y la iglesia donde el Señor nos pone, ¿no? Eso tenemos que entender. Que el Señor nos llama a obedecer a los padres. Es el primer mandamiento con promesa. Si no entendemos esto, es imposible abrazar un propósito porque Dios no viola sus principios. Dios no es que cambia, bueno, ahora vamos a hacer esto, mañana vamos a hacer lo otro. No, amado. Dios estableció algo y es el diseño perfecto y es lo que funciona. Y es lo que funciona. ¿Por qué la sociedad? ¿Por qué el mundo está como está? Porque no entendieron esto. Por eso dice que en los postreros tiempos el Señor va a hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová, ¿sí? O sea, hoy Dios está avivando el espíritu de paternidad en la iglesia para que todos podamos vincularnos
para que todos podamos crecer, desarrollar, madurar en el proceso, y cuanto más rápido mejor, porque los tiempos se están acortando y ya no queda mucho tiempo de que el Señor venga. Entonces tenemos que avivarnos, tenemos que entender, y cuanto más rápido obedecemos, cuanto más rápido entendemos que debemos someternos a nuestros padres de fe, estar entendiendo que la casa es el vínculo donde Dios nos está llamando a guardar la unidad de la fe y el vínculo de la paz. Allí vamos a poder crecer, desarrollarnos, perfeccionarnos, prepararnos para luego ser enviados. ¿Sí? Entonces no violemos los principios de Dios. No digamos, bueno, yo no tengo que obedecer a ningún hombre porque falla. Amado, todos los padres fallamos. Todos los padres nos fallaron. No hay un padre perfecto. Pero Dios, amado, si Jesús se sometió a José, que fue un padre imperfecto, ¿no? ¿Cuánto más nosotros, amados, tenemos que someternos a nuestros padres? ¿No? Y eso es lo que no nos gusta, ¿no? Por eso decía que la obediencia se aprende. Porque el hombre tiende a vivir de manera independiente desde que le falló a Dios. Buscó siempre vivir independiente de Dios y no justamente ser hincha del cuadro, ¿no? De aquí de Avellaneda, por ejemplo, de Independiente. No, tiene que ver con vivir independientemente de Dios. Y el hombre independiente de Dios, así estamos en el mundo. Entonces tenemos que volver el corazón hacia Dios. Y volver el corazón hacia Dios, es volver a los principios de Dios que estableció en su palabra. Dios bendice a través de los padres. Por eso primero creó a Adán y creó a Eva, y después vinieron los hijos. Es el diseño de Dios. Primero los padres, que baja su bendición o su maldición hacia los hijos, ¿no? Entonces los hijos tienen que entender que cuanto más rápido, ¿no?, obedecen a sus padres y se dejan perfeccionar, y estamos hablando en lo espiritual, en la iglesia, más rápido vamos a avanzar, más rápido vamos a conquistar y más rápido vamos a entrar a poseer lo que Dios dijo en la eternidad. Amén. Por eso el apóstol Pablo también dice en primera carta a Corintios capítulo 10, verso 23, ¿no?, que no todo me conviene, no todo me edifica, ¿sí? O sea, por eso un hijo no sabe todo. Un hijo no sabe, y los padres son los responsables, lo que le conviene o lo que no le conviene, lo que sí lo va a edificar y lo que no le va a edificar. Por eso es importante someternos. Un niño no lo entiende, ¿sí? Porque le voy a repetir, un niño sin que los padres le pongan límites, sin que los padres le digan lo que tienen que hacer, hace lo que viene en gana, hace lo que ellos quieren. Y así no funciona el vínculo en una casa, no hay armonía, no hay unidad en la casa. Y lo mismo ocurre en la iglesia. Los padres de fe, los apóstoles y los pastores que Dios nos pone, son los que dicen a través de la palabra, del mensaje del Evangelio, lo que nos conviene y lo que nos edifica. Por eso tenemos que entender eso, ¿sí? Por eso tenemos que entender eso. Y también los tuvieron que entender. Y por eso llegaron a esa estatura donde Dios los pone, donde Dios nos pone, porque entendimos este principio, entendimos, ¿sí? Y cómo sé lo que me conviene y cómo sé lo que me edifica cuando me sujeto a un padre de la casa, ¿sí? Porque un padre te llevará a lo que sí te conviene hacer y sabe lo que te va a traer edificación a tu vida por medio de la palabra de Dios, ¿sí? Estamos hablando de la iglesia, ¿sí? Un hijo debe ser amado, protegido, alimentado y guiado, pero también hay que disciplinarlo, también hay que corregirlo y desafiarlo por sus propios padres, ¿no? Desafiarlo por sus propios padres. Lo mismo en lo natural, lo mismo en lo espiritual, ¿sí? Podemos amar a los hijos, podemos protegerlos, darle de comer, y darle una educación, que vayan a la escuela, pero también hay que disciplinarlo, también hay que corregirlo, también hay que motivarlo, ¿no? O llevarlos a que ellos emprendan una tarea también en la casa, porque en la casa, amados, si no aprenden a ellos a cuidar la casa de sus propios padres, ¿qué harán cuando la tengan la suya? ¿No? ¿Qué harán con lo que tengan o cuando ellos tengan su propia casa, su propia familia? ¿No? Lo primero que tenemos que aprender es eso. Si no valoramos la casa, no valoramos los padres, no valoramos los hermanos que habitan allí en la casa, ¿cómo vamos a poder sostener el día de mañana una casa, una iglesia, una familia?
si no aprendimos esto de niños, si no aprendimos esto en el desarrollo, si no aprendimos a valorar a los padres, si no aprendimos a valorar la casa, si no aprendimos a valorar los principios que aprendimos o que aprendemos de los padres, ¿no? Y esto es clave, amado. Y es clave para todo, así lo espiritual y así lo natural, amado. Un hijo debe responder a sus padres y los padres dedicarse a ellos, sin dedicarse a ellos. No poner un buen crecimiento hacia el desarrollo del niño sin altos componentes del proceso hacia la madurez. No puede haber un desarrollo en ese niño, no puede haber en esa persona que está desarrollándose en la iglesia, sino estos componentes: ser amado, protegido, alimentado y guiado, pero también disciplinado, corregido, ¿no? Y desafiado a que ponga en práctica los principios de Dios, a que sirva en la casa, ¿sí? Que ese es otro tema que vamos a hablar la próxima transmisión, porque mire, ya estamos en la hora de ir terminando. Pero quiero terminar con esto, ¿no? Un hijo debe responder a sus padres y los padres dedicarse a ellos, ¿sí? ¿Cómo responden los hijos? Haciendo la voluntad del Padre, ¿sí? Haciendo la voluntad del Padre. Bueno, el ejemplo de Jesús, ¿sí? Él hacía la voluntad del Padre. Evangelio de San Juan, capítulo 5, del verso 30. Dice allí el propio Señor, ¿no? Está hablando. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre, ¿no? Y acá vemos a rajatabla de que Jesús siempre hizo la voluntad del Padre, la voluntad de sus padres biológicos o sus padres de fe o aquellos que Dios les puso, ¿sí? Él se sujetó, él estuvo sujeto a sus padres, aprendió la obediencia, fue perfeccionado por sus padres. Ahora él estaba emprendiendo el trabajo que Dios lo mandó a hacer, ¿no? Llevar adelante la salvación del mundo. Por eso dice allí, lo que yo oigo, así juzgo. Y aquí empieza todo: oír la voz de un padre, oír la voz de aquel que está instruyendo, oír la voz de aquel que está corrigiendo, oír la voz de un padre, porque cuando me alineo a la palabra de ese padre, entonces, ¿sí? Voy a poder decir, estoy haciendo la voluntad de Dios. ¿Sí? Es así, amado. No hay vuelta que darle. Si no entiendo esto, no puedo decir estoy haciendo la voluntad de Dios. Ahí anda mucho. Yo no obedezco al pastor, hago la voluntad de Dios. Mentira, porque hacer la voluntad de Dios es aplicar los principios que Dios estableció, ¿no? Y le voy a repetir, si no hay obediencia a los padres, no esperamos que después esa persona sea buena persona en el mundo o en la sociedad, porque ahí comienza todo. Ahí comienza todo o se destruye todo, ¿sí? Así es, amado. Por eso Jesús dice, ¿no? Yo hago la voluntad del que me envió, yo hago la voluntad de mi Padre, porque he aprendido, he estado sujeto, he sido perfeccionado, me he dejado disciplinar, me he dejado perfeccionar, y bueno, ahora sí, tengo toda la autoridad de hacer lo que Dios me manda hacer, ¿sí? De hacer lo que Dios me manda hacer. Entonces, para dejarle en esta enseñanza, ¿no? Luego de dejarme circuncidar, de cortar lo que me estorba, lo que me sobra o lo que está perjudicando mi crecimiento, ¿sí? Ahora debo aprender la obediencia. Y tengo que ser perfeccionado, ¿sí? Y tengo que ser perfeccionado. Entonces ahí entra otra etapa en el proceso del desarrollo hacia la madurez, que se llama discipulado, ¿no? Que eso lo vamos a ver la próxima transmisión, ¿sí? Pero quiero dejarle esta enseñanza, ¿no? Que una vez que hemos quitado todo lo que está estorbando en nuestra vida, ¿no? Yo le decía, lo que estorba en la vida del hombre es el pecado, es la vieja manera de vivir que traía y el orgullo, ¿no? Son tres cosas que tenemos que cortar en nuestra vida. Y eso lo hace en la iglesia un padre de fe a través de la palabra. La circuncisión es a través de un cuchillo, de la espada, que es la palabra de Dios, ¿sí? Que es el Espíritu Santo, ¿no? Que utiliza a esa paternidad de fe, a esa casa, a esa iglesia, donde allí somos entrado en pacto, ¿no? Entrar en un tratado, en un convenio, un acuerdo, primero con Dios, después con ese padre de fe de la casa, con la visión de la casa y con los hermanos de la casa.
¿no? Entonces entramos en un acuerdo. Y cuando hay acuerdo hay poder. Ahora, si hay acuerdo, si hemos dejado circuncidar, ahora tenemos que aprender la obediencia. Ahora tenemos que aprender a obedecer los principios de Dios, ¿no? Y eso es lo que tenemos que aprender. ¿Y dónde aprendemos los principios de Dios? En la casa de Dios. Allí, donde el Señor nos pone. Estando sujetos a los padres, para que allí seamos aprendidos o enseñados a obedecer y a ser perfeccionados. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, ¿sí? O sea, para eso somos perfeccionados, para hacer la voluntad de Dios, del Padre que nos hizo nacer, ¿no? Para hacer lo que Dios nos manda hacer. Primero, no saltemos pasos, no salteemos pasos, no salteemos, los procesos. ¿Por qué? Porque Dios trabaja así. Hasta que no aprendamos la obediencia, no vamos a ser perfeccionados, ¿sí? Hasta que no aprendamos la obediencia, la sujeción a los padres, ¿sí?, que Dios nos estableció, no esperemos perfeccionamiento, porque comienza primero con la obediencia. Los hijos que obedecen a los padres crecen en total sanidad, ¿sí? Aunque no les guste, si se sujetan, van a entender después, ¿no? Como dice mucho, después van a entender lo que hoy le estamos aplicando, ¿no? Así que como padres naturales, ¿no?, apliquemos los principios de Dios a nuestros hijos, apliquemos nuestros principios de Dios en la casa, ¿no? Como padres de fe también apliquemos, ¿sí?, las herramientas que Dios nos da, y no temblamos el pulso a la hora de corregir, de disciplinar, ¿cómo se llama?, que decía recién, de desafiarlo a los hijos a que se pongan en funcionamiento en la casa, a que obedezcan, ¿no?, a que sirvan en la casa, que ese es otro paso que vamos a estar hablando el próximo miércoles. Vamos a orar en esta mañana para ir terminando esta transmisión, ¿sí? Padre, te doy gracias en esta mañana especial que podemos compartir este mensaje. Sé, Señor, que podemos hablar muchas cosas más sobre esto, pero el principio es claro, Señor. Cuando nos dejamos circuncidar o no circuncidar, dice tu palabra, sino que es guardar tus mandamientos, entonces, Señor, podemos decir, estamos haciendo tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a entender que debemos aprender la obediencia, Señor, para poder ser perfeccionados. Así como tú lo fuiste, Señor, cuando estuviste en la tierra. Te sujetaste a tus padres, Señor, terrenales, a tus padres de fe, Señor, aquí en la tierra. Así tiene que funcionar, Señor, también en la tierra. Que podamos entender, Señor, que la obediencia se aprende, que vamos a entender que la sujeción también se aprende, Señor, porque allí somos perfeccionados. Cuando nos sujetamos, cuando nos ponemos bajo paternidad, allí, Señor, somos disciplinados, allí somos amados, somos equipados, somos impulsados a cumplir el propósito para el cual nos hiciste nacer. Ayúdanos, Señor, como padres naturales o como padres de fe, a ser responsables en esta tarea de llevar adelante la casa en el vínculo de la paz. Señor, para que todos puedan llegar a esa unidad del Espíritu. Señor, para que todos seamos solícitos, para que todos guardemos con total esmero, con total diligencia, Señor, para llevar adelante el vínculo de una casa, Padre de la paz, que haya armonía, que haya crecimiento, que haya desarrollo, que haya en los hijos, Señor, ese entendimiento, Padre, de que cuanto más rápido se sujeten, Señor, menos dolor van a sufrir. Señor, cuanto más nos sujetemos a los padres, Señor, menos dolor vamos a sufrir. Y tú lo comprobaste, Señor, tú siendo el creador, tú siendo el autor y consumador de la fe, viniste y te sujetaste, Señor, a los padres. Viniste y te sujetaste, Señor, a aquellos imperfectos, pero te ayudaron y fueron la herramienta, Señor, para que puedas crecer, desarrollar y madurar, Padre. Ayúdanos, Señor, a entender tus principios para poder aplicarlos. Ayúdanos, Señor, que los principios en una casa lo maneja un padre. Y que un padre, Señor, lo que habla, tú lo avalas. Tú no violas tus palabras, Señor. Tú no cambias tu manera de pensar. Lo que estableciste en tu palabra es lo que tiene que ser respetado y valorado
siempre en toda la historia, Padre. Ayúdanos, Señor, en este final de los tiempos, a volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, antes de que vengas y destruyas la tierra con maldición. Señor, ayúdanos a avivar a todos los amados siervos y cuerpo de Cristo a volver el corazón hacia los padres, y que los padres también vuelvan su corazón hacia los hijos y los lleve a cumplir el propósito eterno tuyo, siendo obedeciendo y perfeccionado, Señor. Gracias te doy esta mañana, bendigo esta transmisión, Señor, y que todos los que han estado o están escuchando este mensaje, Señor, puedan recibir en el Espíritu la enseñanza de esta palabra, que cuanto más estemos sujetos, Señor, a los padres, mayor voluntad vamos a hacer contigo, Señor, porque así es, Señor, el principio tuyo. Cuando hacemos tu voluntad, cuando obedecemos tu palabra, Señor, cuando obedecemos tu envío, Señor. Gracias, Padre amado. En el bendito nombre de Jesús, te damos el honor, te damos la gloria, te damos la honra, toda la alabanza y toda adoración. En el perfecto nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Sí? Saludo y bendigo a todos los que han estado escuchando o viendo esta transmisión. No sé por qué no me sale ningún comentario. Algún problema hay aquí con el Facebook, no sé. Pero bueno, espero que puedan compartirlo, este video, esta palabra. Sé que podemos abarcar muchos temas porque me he quedado con cosas, no como siempre, es corto la hora, pero yo sé que el principio que quería establecer esta mañana seguramente ha quedado, ¿sí?, en el corazón, y que podamos llevarlo adelante, que podamos obedecer la palabra de Dios. Amén. Nos vemos, Dios mediante, la próxima transmisión, la próxima aparición, con una nueva enseñanza, un nuevo mensaje sobre esto, ¿sí?, para que podamos ser entendidos en este tiempo. Amén. Los bendecimos con la paz del Señor. Nos vemos la próxima. Bendiciones generacionales. Saludos para todos.